Existe un gato que ha esperado ser descifrado durante más de 500 años. No se trató de un mensaje escrito con tinta ni de una inscripción grabada en piedra. Su clave estaba oculta en la pintura aplicada sobre un muro que se desmorona en Milán. Miles de millones de personas han observado esa imagen, pero casi nadie la ha visto de verdad, porque el ojo humano es imperfecto. La vista humana busca patrones familiares y, al hacerlo, pasa por alto las anomalías. Percibe la historia pero no alcanza a leer el código. Hace poco, una red neuronal no humana fue dirigida hacia la obra maestra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Lo que descubrió, oculto en la disposición de las manos y en los trozos de pan esparcidos sobre la mesa, no fue una imagen adicional. Era un sonido, una marcha fúnebre que solo adquiere sentido cuando se reproduce al revés. Antes de entrar en lo esencial, conviene dejar de lado cualquier petición de apoyo. Aquí nos interesa únicamente la investigación. ¿Qué intentó comunicar Leonardo y por qué escondió su mensaje en un lenguaje que solo pudo ser descifrado siglos después de su muerte? Las respuestas halladas por la inteligencia artificial no solo modifican nuestra comprensión del arte, amenazan con reescribir fragmentos de la historia misma. Esto no es únicamente la historia de una pintura, es la revelación de un secreto extremadamente cuidadosamente guardado dentro de la tradición occidental. Para entender un código, hay que comprender primero la mente del codificador. Leonardo da Vinci no fue solo un pintor, llamarlo así sería reducir su alcance y afrentar su inteligencia. Fue una anomalía, una fisura en la trama habitual de la historia. En una época regida por el dogma y la fe, su pensamiento se dejó guiar por la observación y la duda. Nacido y legítimo hijo de un notario, se le cerraron las puertas de la educación universitaria. Sin embargo, quizá ese mismo impedimento liberó su genio de las ataduras del pensamiento convencional. Aprendió no de los libros, sino de la naturaleza, a la que consideró su único maestro verdadero. Mientras la Iglesia proclamaba que el cuerpo humano era un vaso sagrado que no debía profanarse, Leonardo, arriesgando ser acusado de nigromancia, se adentró de noche en los depósitos de cadáveres de los hospitales y disecó más de 30 cadáveres de hombres y mujeres. No lo hizo por simple curiosidad, confeccionó el primer atlas anatómico detallado de la historia, bosquejando cada músculo, cada nervio y cada tendón con una precisión que no tendría parangón durante siglos. Fue el primero en representar con exactitud la columna vertebral y la posición del feto en el vientre materno. Para él el cuerpo humano era una máquina perfecta, lo que chocaba con la enseñanza eclesiástica que presentaba al hombre como caído y pecador. En el terreno bélico, donde las estrategias del momento descansaban en murallas gruesas y ejércitos numerosos, Leonardo consideró la guerra como un problema científico. Para mecenas como Ludovico Sfordo, apodado Il Moro el Moro, diseñó vehículos blindados que prefiguraban los tanques modernos, gigantescas ballestas y hasta ornitópteros inspirados en la estructura del ala de un murciélago. Fue, en cierto sentido, un ingeniero de la muerte. Sin embargo, también escribió que la guerra es una pasia bestialísima, la más brutal de las locuras. Esa dualidad es clave para entender su personalidad. Leonardo era obsesivo con el secreto. Miles de páginas de sus diarios y sus célebres códices están llenas de su característica escritura en espejo, de derecha a izquierda. No fue un capricho superficial, sino un acto deliberado descifrado, un método para proteger ideas científicas, ingenieriles y quizá teológicas del ojo inquisitorial. Vivía y respiraba códigos, conocía un principio básico de la criptografía. A veces, el modo más eficaz de ocultar algo es colocarlo en el lugar más visible, disfrazado de lo más ordinario. En 1495 se le presentó la oportunidad perfecta para crear su mayor cifra. Ludovico Sfordo, duque de Milán, y uno de los gobernantes más poderosos y ambiciosos de Italia, le encargó pintar la pared del refectorio del convento dominico de Santa María delle Grazie. El encargo era simple: representar la última comida de Cristo con sus apóstoles, un tema habitual en los comedores monásticos. Para quien pensaba en códigos y veía el mundo como un mecanismo complejo, aquello fue algo más que una orden, fue un desafío. La ocasión de no solo crear una obra de arte, sino una bomba intelectual.
una cápsula del tiempo que transmitiría sus pensamientos verdaderos a descendientes capaces de entenderlos. El refectorio de Santa María delle Grazie no era simplemente un comedor, era un lugar de meditación silenciosa. Cada día los dominicos, miembros de una de las órdenes más estrictas y cultas, comían en silencio, contemplando las escenas religiosas en las paredes y reflexionando sobre el sacrificio de Cristo. Leonardo debía ofrecer un fundamento visual a esas meditaciones, y allí cometió su primer acto de rebeldía, una suerte de crimen artístico. En lugar de emplear la consagrada técnica del buon fresco, en la que los pigmentos mezclados con agua se aplican sobre el yeso fresco y húmedo, decidió arriesgarlo todo. El fresco era rápido, seguro y prácticamente eterno, porque la pintura penetraba en el enlucido y se convertía en parte integral del muro, pero su gran inconveniente, insoportable para Leonardo, era la velocidad. El artista debía completar cada sección en un solo día antes de que el yeso secara, sin tiempo para pulir detalles, explorar juegos de luz y sombra, ni expresar las sutilezas psicológicas que tanto lo fascinaban. Leonardo quería más. Quiso retratar no un hecho sino un instante, no una escena sino la explosión de emociones en un segundo preciso. Por eso trató la pared como un lienzo, la imprimó con una capa de yeso, resina y blanco de plomo y pintó sobre la superficie seca con témperas al huevo mezcladas con aceite. Eso le dio tiempo ilimitado para perfeccionar cada rasgo, para hacer correcciones infinitas. Pero aquella decisión fue una sentencia para su obra. A diferencia del fresco, la pintura no se integró en la pared, quedó como una película superficial, vulnerable a la humedad y a los cambios de temperatura. Tan solo 20 años después de finalizada, en 1517, la capa pictórica comenzó a descascarillarse. A mediados del siglo siguiente la obra ya estaba casi destruida. Más tarde los monjes, que no valoraron su obra como una joya, abrieron una puerta en la parte baja del muro, destruyendo los pies de Cristo. Los soldados de Napoleón usaron el refectorio como cuadra y arrojaron ladrillos contra la pintura. Durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba destruyó el tejado y un muro vecino, y la Última Cena permaneció expuesta a la intemperie durante 3 años. Parecía que la historia misma intentaba aniquilar aquella creación, pero ¿y si esa lenta decadencia formaba parte del diseño? ¿Y si Leonardo, gran conocedor de química y materiales, previó ese destino? ¿Qué si no buscó erigir un monumento eterno, sino un misterio frágil que acabaría cambiando y desmoronándose, obligando a generaciones futuras a mirar cada vez más de cerca sus rasgos desvanecidos antes de que se hundieran en el olvido? Eligió representar el instante más dramático de todo el relato evangélico, no la institución de la Eucaristía ni el lavado de pies, sino el segundo explosivo tras las 4 palabras que todo lo trastocan: uno de vosotros me va a traicionar. En ese momento la mesa tiembla bajo la tormenta de emociones humanas: asombro, ira, temor, negación. No es una escena meramente religiosa, es un thriller psicológico congelado, y en ese caos meticulosamente orquestado, Leonardo comenzó a colocar sus pistas. El primer moderno en sospechar que había algo más que una escena pictórica no fue una inteligencia artificial, sino el músico e informático italiano Giovanni Maria Pala. En 2007, estudiando reproducciones de alta resolución de La Última Cena, notó una anomalía que había eludido a los historiadores de arte durante siglos. La disposición de las manos de los apóstoles y los pedazos de pan sobre la mesa no era azarosa sino rítmica, obedecía a una lógica ajena a la pintura. Pala sugirió que la larga mesa podría ser un pentagrama simbólico. Al trazar 5 líneas imaginarias sobre el fresco, las manos y los panes se alinearon formando notas musicales. La teoría sonó extravagante, otra tentativa de encontrar significados donde no los había, pero al introducir esa secuencia de notas en un ordenador capaz de recrear el sonido de un órgano de iglesia renacentista, los resultados fueron sorprendentes. Al principio la melodía sonó como un conjunto caótico e incoherente. El experimento casi fracasó hasta que alguien, inspirado por la propia costumbre de Leonardo de escribir en espejo, propuso leer la música al revés. Como ocurre con sus escritos, el código musical debía invertirse.
Al reproducir la melodía en reversa, emergió de los altavoces una pieza breve de 40 segundos, inquietante, lenta, oscura y atravesada por una desesperanza sin salida. No era un himno sino un requiem, un lamento funerario por alguien vivo pero ya condenado. Leonardo, que además de artista fue músico apasionado e inventor de la viola organista, escribió la banda sonora de La Traición y la cosió en el tejido mismo de su obra mayor. La inteligencia artificial, mediante algoritmos de reconocimiento de patrones, fue aún más lejos. Analizó la composición completa del fresco como una estructura matemática única y confirmó sospechas de los investigadores. Agrupamientos de apóstoles en tríos aludían a la Santísima Trinidad. 4 tales grupos podrían representar los 4 evangelios. 3 ventanas tras la figura de Cristo, su silueta conforma un triángulo equilátero perfecto, símbolo de estabilidad y armonía divina, mientras a su alrededor reina el caos. Se corroboró también la presencia de la secuencia de Fibonacci, ese código numérico de la naturaleza que Leonardo estudió con su amigo, el matemático Luca Pocelli. Una mesa, 2 paredes laterales, 3 ventanas, 5 grupos de figuras, 8 paneles en las paredes. 1, 2, 3, 5, 8. Leonardo no pintó solo una escena, construyó una ecuación compleja donde el destino, la traición y el orden divino están codificados en números y en sonido. Durante siglos la gente admiró la escena inmóvil y silenciosa, sin percatarse de que la pintura misma canta en voz baja sobre la muerte. Superado el shock inicial ante el código acústico, se procedió a un análisis forense de la mesa, tratando cada objeto como una prueba. A primera vista los alimentos parecen humildes y adecuados para la época: pan y vino, los símbolos centrales de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero con ampliaciones digitales repetidas y análisis espectrales del color, se descubrieron detalles que no encajaban ni en el canon bíblico ni en el contexto histórico. Ante uno de los apóstoles aparece un pez. Históricamente eso tiene sentido. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores, y el pez, o ichthys en griego, también fue un acrónimo secreto y símbolo de los primeros cristianos en tiempos de persecución. La red neuronal, entrenada con miles de imágenes de fauna marina, planteó la pregunta precisa: ¿qué clase de pez era? Los historiadores han debatido durante décadas si se trata de una anguila o de un mújol. Para el espectador medio, la diferencia es leve, pero para un especialista en simbolismo renacentista es enorme. La anguila, por su forma serpentina y su naturaleza escurridiza, en la tradición europea a menudo se asocia a la decepción, al demonio y a lo furtivo, un símbolo perfecto de Judas y de la traición. El mújol, en cambio, era alimento humilde y corriente entre la gente pobre. Su presencia subrayaría el origen modesto de los apóstoles y la idea de humildad espiritual. Leonardo, maestro de la ambigüedad, pintó el pez de manera que no pudiera identificarse con claridad, dejando al espectador balbucear entre un símbolo de traición y uno de humildad. Los algoritmos de reconocimiento detectaron además objetos redondos de color anaranjado sobre la mesa, parecidos a cítricos. En la Jerusalén del primer siglo no existían naranjas. Su presencia es un anacronismo evidente, una violación deliberada de la verosimilitud histórica. ¿Para qué incluirlas? Una teoría sugiere que Leonardo buscó extraer la escena de su contexto judío estricto. La última cena era un seder pascual, pero el cuadro omite elementos tradicionales del seder, como las hierbas amargas o el cordero. Sustituirlos por naranjas habría universalizado la escena para los italianos contemporáneos. Otra versión más mordaz señala que en la Italia del siglo XV circulaba la imagen popular de un banquete de anguilas y naranjas, símbolo de gula, exceso e hipocresía. Si esto fuera cierto, Leonardo habría colocado una burla codificada hacia quienes predican la fe mientras se entregan en privado a tentaciones, rodeando lo sagrado con símbolos de corrupción. El mensaje sería claro: incluso en nuestro momento más santo, el pecado y la falsedad están a un paso. En el centro de esa madeja simbólica está un hombre, Judas Iscariote. Leonardo lo pinta con precisión fría y forense, componiendo el retrato psicológico de un traidor. A diferencia de artistas anteriores que lo aislaban o lo caricaturizaban, aquí lo integra en la acción.
Lo acerca a lo humano, haciendo su traición más personal y trágica, mientras los demás apóstoles se bañan en luz procedente de una fuente imaginaria a la izquierda. El rostro de Judas queda sumido en la sombra. Es el único que no habla ni gesticula. Es un agujero negro que absorbe la luz y el sonido. Según escribió Leonardo, los movimientos de una persona deben reflejar los movimientos del alma. Para él el lenguaje corporal valía tanto como las palabras. El cuerpo de Judas se convulsiona hacia atrás, como rechazando algo, mientras su mano derecha se echa hacia el pan con un movimiento convulsivo, una metáfora visual de conflicto interno. El cuerpo retrocede y la codicia avanza. En su mano izquierda se distingue con nitidez un pequeño saquito, apretado, en cuyo contorno se adivinan objetos redondos. 30 piezas de plata, el precio de la traición. Leonardo no insinúa, presenta evidencia. El detalle más significativo aparece junto al codo derecho de Judas. Ha volcado el salero. Para el espectador moderno, esto puede ser una molestia menor o un mal presagio, pero para la gente de la antigüedad, la sal fue siempre más que condimento. Era conservante, símbolo de eternidad y pureza. En el contexto bíblico, la alianza de sal era un pacto inquebrantable. Compartir pan y sal significaba establecer un vínculo sagrado de amistad y hospitalidad. Al derramar la sal, Judas rompe simbólicamente ese pacto. Ha quebrado su juramento incluso antes de consumar la traición en el plano físico. Junto a él yace además una granada abierta con semillas rojo sangre asomando. En la mitología griega, Perséfone comió unas pocas semillas de granada y quedó atada para siempre al Hades. En la iconografía cristiana, las múltiples semillas simbolizan la unidad de la Iglesia y las gotas de jugo aluden a la sangre de Cristo y de los mártires. Leonardo combina ambos significados. La granada es a la vez la sangre del sacrificio venidero y el destino que Judas pone en marcha, condenando a ambos, traidor y maestro. No deja a Judas margen alguno para la justificación. Cada objeto a su alrededor grita maldición. No es un hombre tentado que aún podría redimirse, sino la encarnación de un destino consumado. Leonardo afirmó que el movimiento corporal debía reflejar el movimiento del alma, y al analizar los gestos de cada apóstol, convirtió la última cena en un diálogo silencioso, repleto de acusaciones, miedo y amenazas encubiertas. El primer grupo a la izquierda, Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés, representa la primera oleada de estupor. Bartolomé se incorpora, apoyándose en la mesa con una faz de incredulidad pura. Andrés alza las manos con un gesto casi físico de detener, como si quisiera frenar con su cuerpo las palabras terribles de Jesús. El segundo grupo es el epicentro del complot y la violencia. Judas retrocede con el dinero apretado, pero detrás de él está Pedro, rostro contorsionado por la ira, empuñando un cuchillo cuya hoja apunta peligrosamente hacia el centro de la mesa. No es un gesto neutro, sino un presagio. Con ese mismo cuchillo, en horas, Pedro cortará la oreja de un siervo del sumo sacerdote en el huerto de Getsemaní. Entre Pedro y Judas hay una figura inclinada, a la que volveremos, a quien algunos suponen María Magdalena o Juan. Pedro parece susurrarle algo con furia, como incitándola a la acción. En el centro está Cristo, sereno y humilde, brazos abiertos. Una mano señala el pan y la otra el vino, anticipando la Eucaristía. Es el punto de reposo en medio de la tormenta, la simetría que divide el tumulto. A su derecha sigue el grupo de la duda y la investigación. Tomás, célebre por su incredulidad, levanta su índice, su gesto característico, el mismo con el que después demandará tocar las heridas del Cristo resucitado. Leonardo parece mostrarlo como el hombre que siempre exige pruebas. A su lado, Santiago el Mayor abre los brazos en horror y Felipe se presiona las manos al pecho, preguntándose en silencio si la acusación le alcanza. El último grupo a la derecha intenta comprender. Mateo, Tadeo y Simón el Cananita debaten animadamente lo que han oído, señalando al centro de la mesa. No están en pánico, sino en análisis, buscando una explicación lógica. Cada mano, cada dedo, cada inclinación de cabeza es una palabra en una oración muda. Leonardo no pintó a 12 personas idénticas, creó 12 reacciones psicológicas singulares ante la misma noticia traumática, y ese lenguaje de signos constituye otra capa de cifrado. En 2007,
el analista informático croata Slaviša Pešić realizó un experimento que desveló una capa extra casi alucinatoria en La Última Cena. Aprovechó la costumbre de Leonardo de escribir en espejo y aplicó ese principio a la pintura. Tomó una copia digital de alta resolución, generó su imagen especular exacta y superpuso la copia translúcida sobre el original. El resultado fue sorprendente y provocó una tormenta de controversia que aún persiste. En los espacios vacíos a los lados de la mesa, donde antes solo había muro, aparecieron figuras fantasmales. A la izquierda surgió una figura con larga capa y capucha que recuerda a un caballero templario. A la derecha apareció una mujer que sostiene un niño, la imagen clásica de la Madonna con el niño. El cerebro humano tiende a ver formas en la aleatoriedad, pareidolia, y los escépticos lo achacaron a eso. Sin embargo, los contornos eran demasiado precisos y anatómicamente correctos para descartarlos como mera ilusión. Los algoritmos, tras analizar los contornos, confirmaron que la figura del caballero correspondía a la iconografía templaria, la orden militar monástica, supuestamente extinguida por la Iglesia en el siglo XI, pero, según rumores, preservadora de secretos sobre el Santo Grial y el conocimiento secreto de Cristo. La conexión de Leonardo con sociedades esotéricas es materia de conjetura, pero la aparición de ese símbolo en su obra resulta perturbadora. La mujer con el niño evocó enseguida teorías prohibidas sobre un linaje real, una descendencia secreta de Cristo. El hallazgo más asombroso surgió en el centro de la composición. Al colocar espejos sobre la mesa, justo delante de la cruz, apareció con claridad el contorno de un cuenco o una copa, el propio Santo Grial que durante siglos se creyó ausente en la pintura, uno de los argumentos para tildarla de heterodoxa. Leonardo no eliminó el Grial, lo ocultó, haciéndolo visible solo cuando la realidad se refleja, cuando se mira desde un punto de vista distinto y lateral. Ese truco de espejo transforma el cuadro de escena histórica a rompecabezas esotérico, como si la advertencia fuera: lo que ves es solo la mitad de la historia. Para ver la verdad, debes mirarla al revés, en el reflejo, tal como yo lo leo. Nada de esto rivaliza, sin embargo, con el misterio más escandaloso que la inteligencia artificial ayudó a poner al descubierto: la identidad de la figura sentada a la derecha de Cristo. Durante siglos se nos enseñó que esa figura es el apóstol Juan, el discípulo amado, joven, delicado y afeitado. Pero muchos espectadores, sin ayuda tecnológica, sintieron algo femenino en esa figura. La inteligencia artificial tradujo esa intuición a datos fríos. Un análisis morfológico detallado del rostro arrojó rasgos suavizados, cara ovalada, cejas delgadas, boca pequeña, y la ausencia de señales de masculinidad robusta. Midiendo proporciones corporales, hombros estrechos, la elegante curva del cuello, incluso un leve contorno que sugiere pechos bajo los pliegues, y comparándolos con docenas de retratos femeninos y masculinos de Leonardo, incluida la Mona Lisa, y estudios que se consideran para figuras femeninas, la conclusión fue contundente. En los marcadores anatómicos y estilísticos de Leonardo, esa figura está mucho más cerca de sus imágenes femeninas que de las masculinas. No es un joven varón, sino probablemente una mujer. La candidata más plausible es María Magdalena. Si esto fuera cierto, las consecuencias serían de gran calado. Leonardo no habría transgredido el canon bíblico simplemente por capricho. Habría colocado a una mujer en el lugar de honor junto a Cristo, equiparándola con los principales apóstoles. La hipótesis encuentra eco en textos gnósticos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, manuscritos antiguos descubiertos en el siglo XX que no formaron parte de la Biblia, pero ofrecen visiones alternativas de los primeros cristianos, donde María Magdalena aparece no como una arrepentida, sino como discípula íntima, depositaria de enseñanzas secretas, objeto de los celos de Pedro. Leonardo añadió dos detalles más que refuerzan la lectura. Primero, la ropa de Cristo y la de la figura a su derecha se miran en espejo. Jesús viste túnica azul y manto rojo, símbolos de lo espiritual y lo terrenal, mientras la figura contigua lleva vestido rojo y capa azul. Juntos forman una unidad visual y simbólica. Segundo, los cuerpos.
Al inclinarse en direcciones opuestas, dibujan entre ellos el contorno de una letra evocadora, un símbolo asociado desde la antigüedad al principio femenino, a la copa, a la vasija. En el centro de la composición, donde según la leyenda debería hallarse el Santo Grial, Leonardo podría haber representado no un objeto sino a María Magdalena misma, como receptáculo del legado o de la sangre de Cristo. Leonardo, gran anatomista, no pudo dejar de ver esas formas, las creó deliberadamente y se atrevió a insinuar algo que en su tiempo hubiera llevado a la hoguera, que Jesús no solo tuvo un seguidor sino una compañera de importancia igual, cuyo papel fue encubierto o borrado de la historia oficial de la Iglesia. Investigadores, animados por sus anteriores descubrimientos, aplicaron algoritmos de espejado y superposición cada vez más sofisticados y obtuvieron resultados que estremecieron incluso a los más escépticos. Al reflejar simétricamente y superponer las imágenes, los rostros de los apóstoles empezaron a deformarse. Expresiones neutras o de sorpresa se transformaron en muecas de dolor y desesperación. Algunas figuras se desdibujaron en imágenes esqueléticas o en quimeras mitad humano, mitad animal. Era como si Leonardo hubiera pintado no solo la realidad física, sino también su doble astral oscuro, el mundo de espíritus y demonios que se esconde detrás de la delgada cortina de la materia. La culminación de esa pesadilla surgió en el propio centro, en el lugar de Jesús. Al jugar con espejos emergió la silueta sutil pero inequívoca de una figura caprina con cuernos, de rasgos semejantes a las representaciones clásicas de Baphomet o del diablo. ¿Qué es eso? Una broma maliciosa de un genio, una burla a la fe y a los monjes que encargaron la obra, una acusación dirigida contra una iglesia que, según él, tergiversaba las enseñanzas de Cristo, o acaso una reflexión más profunda y filosófica. Tal vez Leonardo, científico y seguidor de la filosofía hermética popular entre los intelectuales renacentistas, quiso mostrar la dualidad esencial del mundo. Luz y oscuridad, bien y mal, divino y demoníaco son caras inseparables de una misma moneda, y a veces basta cambiar el ángulo para que una cosa devenga en su contrario. O, en opinión de los pragmáticos, simplemente se trata de un juego de luces y sombras potenciado por nuestra inclinación a la pareidolia. Pero cuando tantas coincidencias se acumulan en un mismo punto, dejan de parecer fortuitas y se convierten en patrón, en mensaje. Por último, hay un detalle evidente que por costumbre dejamos de notar. No hay halos en ninguna de las figuras, ni siquiera en Cristo. En el siglo X, eso habría sido impensable y equivalente a una herejía. El halo era un atributo ineludible de la santidad, un signo visual que separaba lo divino de lo terrenal. Leonardo lo suprime deliberadamente. El investigador italiano Renzo Manetti, que dedicó más de 15 años a estudiar el fresco, sostiene que no fue un descuido, sino una declaración ideológica audaz. Al eliminar los halos, Leonardo no bajó a los santos del cielo, los presentó como seres mortales de carne y hueso, sujetos a miedo, ira y confusión. Humanizó el drama divino y lo transformó en tragedia humana. La leyenda dice que empleó rostros de habitantes de Milán con sus imperfecciones y asimetrías, que incluso para Judas tomó la fisonomía de un condenado que halló en la cárcel de la ciudad. Algunos sostienen que en la figura de Tadeo, segunda por la derecha, se autorretrató como testigo silencioso de la catástrofe que pintó. Entonces, ¿quién fue Leonardo? Un hereje que incorporó en secreto enseñanzas gnósticas o templarias a su arte, un racionalista que usó la última cena como experimento para estudiar la psicología humana, o el mayor embaucador de la historia, creador de un rompecabezas en capas, consciente de que siglos después tendríamos las herramientas para, si no resolverlo definitivamente, al menos empezar a leerlo. La inteligencia artificial ha revelado claves, pero no ha ofrecido respuestas absolutas, solo ha abierto nuevos corredores oscuros en el laberinto ideado por el genio. Ahora la pregunta se dirige a nosotros. Si la historia de 500 años que conocíamos resulta ser apenas una capa superficial y oficial, ¿qué otras verdades codificadas en las grandes obras del pasado aguardan ocultas a plena vista? ¿Fue Leonardo un genio, un hereje o ambas cosas a la vez? Cada lector extraerá su propia conclusión.